Buenas tardes a todos los conferenciantes, a los directivos del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a los asistentes al Congreso. Agradezco a mi profesor doctor Jairo Parra Quijano por la invitación a participar nuevamente en este gran evento académico desde la heroica, como dice mi paisano. En estos momentos, la sociedad y los medios de comunicación se han interesado en valorar las conductas cometidas por las personas y de las conductas que nos informan, diciendo que son presuntamente delitos e inclusive dictando sentencias generalmente condenatorias en ejercicio del sagrado derecho fundamental a la libre expresión. Las valoraciones de la opinión pública hoy tienen tanta fuerza que en ocasiones llegan a desviar hacia ese negativo prejuicio la atención de las autoridades competentes del juicio y jurídico análisis que deben hacer de esos comportamientos cometidos y conocidos para resolver si son punibles o no. Es decir, logran que los funcionarios judiciales, fiscales o jueces y demás partes den por sentado la existencia de conducta o de su tipicidad o antijuridicidad, de la culpabilidad del sujeto o de la forma de participación y ni qué decir de la necesidad de medida de aseguramiento o de la sanción penal. El escenario en el que debe plantearse y discutirse y decidirse la verdad y relevancia penal de esas conductas y hechos es el proceso penal, de acuerdo con el principio de legalidad del delito, de la pena y del procedimiento y no por fuera. Y por supuesto con respeto a los criterios dogmáticos objetivamente aceptados por la comunidad jurídica. No todas las conductas malas, indeseables, repudiables, antisociales o desviadas o quizás anormales son punibles. Lo serán las que la ley penal defina. Es claro entonces que hay conductas moralmente reprochables pero que no lo son penalmente, como algunos pecados o comportamientos poco o nada éticos que causan gran impacto social. Y la ley de procedimiento penal establece las formas de cada actuación procesal con el fin, entre otros, de la realización y aplicación de ese derecho penal. Esto es, que el único instrumento para aplicar legalmente el derecho penal es el proceso, escenario serio dentro del cual se cumplirán los pasos metodológicamente ordenados, en palabras del profesor Gerardo Barbosa. Esto con el fin de determinar una reconstrucción de hechos que conduzcan a conocer con la mayor aproximación posible a lo que realmente ocurrió, a través de la aplicación del derecho penal objetivo y dogmático. Significa que los actores judiciales no podemos analizar los hechos y conductas a través de presunciones, ni dando por sentada una tipicidad objetiva de algún comportamiento, por más claro o sencillo que parezca. Las apariencias a veces engañan. El sentido natural o lógico de nuestro pensamiento no es suficiente para acertar en la valoración jurídico-penal de las acciones sometidas al proceso, sino que se requiere del sistema de conocimientos y criterios dogmáticos para darle aplicación a la ley penal objetiva, sustantiva procesal en cuanto a los supuestos incriminatorios y también a los que permiten excluir las categorías de tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad o necesidad de medidas de aseguramiento de sanción penal. Entonces, debe haber actividad probatoria por parte del funcionario judicial que ejerce la acción penal desde la indagación en relación con esos supuestos de hechos, antes de realizar la formulación de imputación ante el juez penal con funciones de control de garantía o de acusar ante el juez penal con funciones de conocimiento con pretensión de declaratoria de condena e imposición de la pena correspondiente. Y obviamente durante el juicio oral. También debe haber esta misma actividad de la defensa que alegue argumentos para enfrentarse al Poder Judicial en relación con la falta de conducta, por ejemplo, con la atipicidad, causales de justificación o falta de antijuridicidad material, causales de inculpabilidad o la falta de necesidad de la medida de aseguramiento o de la sanción penal. Y esa necesidad de demostrar deberá estar referida, o mejor, debe ser en relación con categorías
y no con hechos impertinentes o de índole ético, moral o político. O sea, que los supuestos de aquellas categorías son el objeto y tema de prueba dentro de la actuación penal. En palabras del profesor Eduardo Hochen, el objeto de la prueba en el proceso penal está constituido por el material fáctico, incierto en cuanto a su conocimiento y que como tal se debe y puede probar a fin de declarar la existencia o inexistencia sobre la cuestión sometida a decisión. Y esa cuestión es la conducta punible. Y respecto al segundo, el profesor Jairo Parra se trata de eso cuando habla del tema de prueba que está constituido por aquellos hechos que es necesario probar, por ser los supuestos de las normas jurídicas cuya aplicación se discute en un determinado proceso. Lo anterior significa que la noción de tema de prueba resulta concreta, ya que no se refiere sino a los hechos que se deben investigar en cada proceso. Estos temas están implícitos en el artículo 24 de la Ley 906 de 2004. Igualmente, existe la norma jurídica que impone como obligación el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación en relación con los supuestos que constituyen delitos. Esto lo establece el artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1826 de 2017. Así, hay conductas indeseables, reprochables moralmente, pero no están definidas como punibles en el Código Penal. Luego, entonces, no serán objeto de indagación penal. Pero, en caso de iniciarse, tendrá una consecuencia lógica y obvia que será la terminación del proceso a favor del indiciado o imputado de acuerdo con la etapa en la que se esté, indagación o en grado de sentencia. La ley penal establece que para que exista conducta punible se requiere que la conducta sea típica, antijurídica y culpable. Estas son las categorías dogmáticas que son el objeto de prueba del proceso penal para poder declarar la existencia de delito. Cada una de ellas tiene su contenido y relación con otras categorías que permiten su aplicación al caso concreto, como los elementos del tipo objetivo, las modalidades de la conducta, los dispositivos amplificadores del tipo o causales de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad del sujeto. Y entonces esas cuatro categorías dogmáticas requieren un conocimiento jurídico. Por eso, ese conocimiento y esa aplicación de la ley debe ser por parte de los funcionarios judiciales y no por fuera del proceso penal. Y los funcionarios deberán tener claro que tienen la responsabilidad de tener una ciencia penal exclusiva para los funcionarios y para los litigantes y no se dejen influenciar por lo que se decide, se cuestiona o se valora en los medios de comunicación o por fuera del proceso penal. Luego entonces, el funcionario judicial y los litigantes tenemos que tener claro en qué consiste cada una de las categorías: tipicidad de tipo objetivo subjetivo y tipo subjetivo en relación con el dolo, que tiene una complejidad seria y no puede de buenas a primeras suponer o presumir la presencia de un dolo directo o un dolo eventual. Así que también en relación con la culpa, deberá demostrarse y conocer que debe tenerse como sustento de esa modalidad de la conducta culposa la infracción al deber objetivo de cuidado, que tampoco depende de una especulación, depende de su fuente, y su fuente son la ley, contrato o algunas reglas sociales aceptadas objetivamente por la mayoría. Y en cuanto a la antijuridicidad, pues tenemos que saber que es otro concepto jurídico. No podemos permitir que las opiniones extrapenales sean capaces de suplir la valoración de la existencia, por ejemplo, de una legítima defensa, porque la ley establece cuáles son los requisitos, la ley establece cuáles son las circunstancias en las que debe proceder
y la dogmática nos enseña cuándo podemos aplicarla o reconocerla. Esto significa que cuando se debe hablar de un caso en el que presuntamente hay la comisión de un delito, pero pareciera la presencia de una legítima defensa, por ejemplo, pues debemos, los juristas, tomar la ley y tomar la dogmática penal y, por supuesto, sabiéndola, para poder resolver si jurídicamente estamos en presencia de una legítima defensa o no. ¿Por qué? Porque habrá ocasiones en que ese caso es de tanto impacto que la opinión pública puede caer en la tentación de llamar héroe al que ultima a unos reincidentes delincuentes. Pero resulta que eso no es un elemento que constituya o que componga la estructura de la legítima defensa. Y ahí es donde yo quiero llamar la atención de los estudiantes de Derecho y los funcionarios judiciales, en que no importa la opinión extrapenal, sino que tenemos nosotros la obligación y tenemos la fortuna de tener una ciencia penal dogmática adecuada que puede resolver cualquier caso concreto. Así que, si tenemos un caso de estado de necesidad, por ejemplo, ese caso también deberá analizarse de acuerdo con los hechos jurídicamente relevantes, lo que nos interese al proceso penal, lo que interese a la ley y lo que nos imponga los criterios dogmáticos aceptados por la comunidad jurídica. Y no pensando en antecedentes o en afinidades en relación con el sujeto activo o el sujeto pasivo. Ahora, también debemos tener claro que hay hechos en que son conductas típicas, es decir, que se adecúan al tipo penal objetivo y que también se adecúan al tipo penal subjetivo, dolo, culpa o preterintención, y tendremos una antijuridicidad denominada antijuridicidad formal, en que hay una contrariedad de esa conducta típica con el ordenamiento jurídico. Pero en ocasiones no hay una lesión efectiva al bien jurídico. Y entonces decimos, los abogados, los penalistas y los funcionarios judiciales de la administración penal, que no habría una antijuridicidad material, lo que implica, lo que da como consecuencia una exclusión de esa tercera categoría dogmática que es la antijuridicidad material. No importa quién sea el sujeto pasivo, no importa quién sea el sujeto activo, lo importante es qué ocurrió y, por supuesto, decimos qué ocurrió con base en los elementos materiales probatorios que allega la Fiscalía y que allega la defensa ante el juez que en ese momento sea competente para resolver alguna petición de alguna de las partes. Y entonces los que no saben de la ciencia penal, los que no son abogados, los que no son estudiantes de derecho, pues no podrán resolver el caso con base en la dogmática penal. Y fíjense que la ley exige la aplicación del derecho penal objetivo y dogmático. Y entonces, una vez tengamos ya cumplida la otra categoría dogmática, que es la antijuridicidad,
pues tendrá que pasarse a la culpabilidad. Vemos que extrapenalmente pareciera que el delito se compone solo por la tipicidad de la conducta y no se habla ni de la antijuridicidad ni de la culpabilidad. Pues es obvio porque son todas, como la primera, categorías jurídicas, normativas, que solo estudian los alumnos de una facultad de Derecho o los abogados que se dedican a esta hermosa ciencia del derecho penal y procesal penal. Y entonces tenemos la culpabilidad, respecto de la cual el Código Penal también tiene su adopción de acuerdo con la teoría dogmática. Y entonces hoy la culpabilidad es juicio de reproche y no formas de culpabilidad. Luego entonces el objeto de prueba es el libre albedrío y la exigencia de la conducta en el caso determinado. Todo esto, queridos amigos, para decir que los litigantes y las partes dentro del proceso penal debemos tener claro la exclusividad que tenemos en la resolución de casos cuando se pretende valorar si es delito o no una conducta. Y los funcionarios no pueden presumir la existencia de una conducta o dejarse llevar por lo que se dice en la amplia circulación de información hoy en las redes de comunicación. Entonces, cuando pasamos ya a la culpabilidad, pues ya tenemos una categoría cumplida. Y entonces tenemos el conocimiento de la antijuridicidad probada, es decir, que el sujeto conoce la ilicitud de su comportamiento, de su conducta, y se le puede exigir un comportamiento distinto. Y allí otra vez vuelve a surgir la exigencia del conocimiento jurídico. Y entonces hablaríamos de un errores de prohibición que hacen parte de la categoría dogmática. Y entonces los que no son abogados, los que no están haciendo parte de ese proceso penal, no podrán opinar sobre eso. Solo el funcionario judicial que tiene ese conocimiento sobre la ley, sobre la dogmática y sobre los elementos materiales probatorios existentes, podrá disponer o podrá decidir con base en lo que se halle y en lo que suceda en las audiencias públicas correspondientes. Igual para la defensa. La defensa tendrá que tener claro el tema dogmático. Un abogado penalista tiene que saber sobre la dogmática penal, porque en esa medida sabrá cuál es el objeto y tema de prueba para la defensa que ejercerá, para crear su teoría del caso, para llevarle su verdad al juez penal con funciones de control de garantía y el juez penal de conocimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando se incumplen esta actividad probatoria sobre las categorías dogmáticas? Pues creo que ya todos tendrán su respuesta obvia, que es: si la petición se fundamenta ante el juez de control de garantía sobre una medida cautelar personal o real, un restablecimiento del derecho o alguna otra petición que exija como supuesto la inferencia razonable de delito o de autoría, pues tendrá la consecuencia de ser denegada. Porque en la medida en que esos elementos materiales probatorios no estén destinados a esas categorías pertinentes, pues fracasarán en sus peticiones. Ahora, en la etapa de juzgamiento sabemos que no hay control material de la acusación y allá habrá una absolución indefectiblemente. Me gustaría, he llegado a estas conclusiones
que espero se acojan y se estudien. Y llamo la atención a todos los servidores públicos, hoy en Colombia más que todo, y también a los internacionales, sobre la necesidad de hacernos los autores del derecho penal. Ser arrogantes en la ciencia que estamos ejerciendo. El clamor social no es penalista. Los fiscales sí, los jueces penales también, los abogados que se dedican a esta ciencia también lo son. Y entonces tenemos que sentirnos orgullosos de la exclusividad de la forma de valoración de los hechos relevantes dentro de la sociedad. Y entonces, todos esperamos que las autoridades judiciales se tomen en serio su rol dentro de la sociedad y dentro del proceso penal, para así construir un prestigio y generar confianza en la administración de justicia penal en la sociedad en general. El respeto a las categorías dogmáticas y a su prueba legitiman la decisión judicial en el Estado social de derecho. Los funcionarios judiciales deben ser independientes y autónomos en cualquier caso, mediático o no, y aplicar las reglas jurídicas sobre los supuestos que integran cada una de las categorías dogmáticas. La caracterización de delito está determinada por la ley penal, la dogmática penal, y por lo demostrado dentro del proceso penal, y no por la opinión pública, medios de comunicación, ni por la popularidad del caso concreto. Por último, cito al profesor Juan Fernández Carrasquilla con la siguiente expresión, comillas: hay que cuidarse de entender que la practicidad de la ciencia jurídico-penal signifique el abandono del trabajo teórico y su reducción a una técnica empirista de solución de casos. Pues los casos no pueden resolverse bien sin un buen acopio teórico-científico, y la teoría penal no sirve para nada si no resuelve de modo satisfactorio los casos o conflictos que ofrece la vida social. Pretendo reivindicar la dogmática penal y llamar la atención a que lo que debe demostrarse dentro del proceso penal son esas categorías que integran la conducta punible y todas sus accesoriedades. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, doctor Osorio, por su intervención. Muy interesante, pues, resaltar que usted resalta que el objeto de la prueba en el proceso penal también hay que tener en cuenta las 4 categorías dogmáticas y el contenido probatorio que cada una de ellas tiene dentro del proceso. Asimismo, la invitación que nos hace de desligarse de la influencia de los medios de comunicación, y como usted dice, la opinión extraprocesal puede ser muy riesgosa para el proceso. Con ello, pues, le agradecemos su intervención, y ahora quiero invitar al doctor Rodrigo Rivera.